Bueno, muy buenos días a todos y a todas. En nombre de Internet Society les doy la bienvenida a este segundo conversatorio que hacemos en esta oportunidad con un tema candente como es la inteligencia artificial. Es una serie de conversatorios que venimos realizando, este es el segundo, hicimos el primero con temas vinculados a ciberseguridad para MIPYMES, con la gente del Global Cyber Alliance. Y tenemos bueno, toda una serie de actividades programadas para el año entrante, que después vamos a compartir con ustedes. Y en esta oportunidad es un honor para nosotros organizar este evento en conjunto con la Universidad Católica. Así que bueno, bienvenidos a todos los alumnos que los veo por ahí. No sé de qué cursos son ustedes o de qué carreras. No sé si alguno quiere decir o no. Bueno, bien. Buenísimo, bueno, entonces seguramente este es un tema que sin duda que les va a interesar. También les cuento que estamos, Internet Society está coorganizando el foro de gobernanza de Internet en Uruguay, que va a ser este miércoles en la Casa de Internet, entre las 2 de la tarde y las 6, o sea que también los que quieran participar son todos bienvenidos. Después nos preguntan cómo registrarse, pero es una muy linda experiencia también ir a la Casa de Internet y poder participar de ese evento donde se discuten también todos los temas eh, actuales en todo lo que son los temas vinculados a Internet. No quiero sacarle tiempo a este gran panel que tenemos acá, así que le voy a dar la palabra a Raúl, Raúl Echeverría, miembro de nuestro board. Así que por favor, Raúl, adelante, va a presentar a todo el panel, donde tenemos 3 personas en forma local y 2 panelistas en forma remota. Adelante, Raúl, gracias. Gracias, Laura. Y bueno, eh, sin ánimo de ser repetitivo, pero voy a aprovechar también para agradecer la colaboración de la Universidad Católica en este evento y agradecer a Carolina Guerre, que está a mi lado, por ser la conexión con la universidad. Y también, bueno, al equipo que nos está ayudando en la transmisión, el audio y todo eso. Y colegas también del capítulo de Internet Society que están operando todos los aspectos técnicos para que esto pueda funcionar. El- como bien decía Laura, tenemos un tema muy relevante, que es el tema de inteligencia artificial. Vemos muchas discusiones, claramente es el tema que domina la agenda de políticas digitales. Y nosotros queremos tratar el tema hoy, hacer una contribución desde una perspectiva multidimensional, ¿no? O sea, decir, este, hay temas obviamente que tienen que ver con las oportunidades para un país como Uruguay, para la región, de acelerar el desarrollo económico, social, humano, de cómo utilizamos las nuevas tecnologías, esta en particular en el día de hoy, pero bueno, en otros momentos son otras, cómo las usamos para acelerar nuestros objetivos de desarrollo. Pero también tenemos que ver, bueno, un poco cuáles son los desafíos que esto impone y bueno, algunos desafíos que son regulatorios. Y creemos que esa discusión tiene que ser dada con esa integralidad y no simplemente abordando alguno de los aspectos. Entonces creo que el panel que tenemos hoy refleja ese enfoque y tenemos aquí colegas remotos y presenciales de primerísimo nivel que nos van a ayudar a aportar a este debate, que es un debate que por supuesto continúa y que es imposible cubrirlo completamente en una hora y media. Entonces, bueno, vamos a empezar ya y los voy a ir presentando de a uno. Tenemos allá a la izquierda al ingeniero Carlos Salva. Habíamos anunciado la participación de Juan Pablo Piñataro en representación de la Cámara Uruguaya de Tecnología de la Información. Juan Pablo se disculpó, le surgió un inconveniente a último momento, pero tenemos un reemplazante de lujo, que es el ingeniero Carlos Salva, que con mucha experiencia en el sector privado nacional, también tuvo oportunidad de trabajar en la agencia gubernamental, la GESIC, por unos años, o sea que tiene una visión también muy, muy completa. Pero además, justamente lo que queríamos era una visión de la industria nacional, del sector privado nacional, así que Carlos será un representante de lujo en ese sentido. Tenemos aquí inmediatamente a su derecha a Gabriel Hernández.
Gabriel Hernández, que trabaja en AGESIC, la Agencia de Sociedad, Información y Conocimiento, la agencia estatal que trabaja en todos los temas de políticas y desarrollo digital, pero además Gabriel, además de ya de por sí ser director de tecnología de la agencia, y eso ya de por sí es un mérito muy grande, además es quien ha liderado la discusión de la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial, así que bueno, que no se me ocurre alguien mejor para tener en el panel que él para hablar justamente de las perspectivas para el Uruguay en esta materia. Tenemos aquí a mi izquierda a Carolina Aguerre. Carolina es una académica de larga trayectoria, muy reconocida a nivel local y a nivel internacional. Acaba de terminar esta semana una actividad, la semana pasada, una actividad aquí en Uruguay donde participaron alumnos y profesores de múltiples países. Y además de su trayectoria como investigadora y como docente, también ha tenido la posibilidad de participar en un rol destacado en el grupo de trabajo de expertos de UNESCO, que llevó el trabajo, lideró el trabajo para concluir con una serie de recomendaciones éticas de uso de inteligencia artificial. Así que estamos lejos de que sea una representante a nivel nacional, nos puede traer una perspectiva global sobre este tema. Y remotas tenemos a dos colegas a las cuales les agradezco especialmente porque son argentinas ambas y hoy en Argentina es feriado, entonces además de todavía estar procesando las emociones de todo este largo proceso electoral que culminó ayer, además de eso también las estamos molestando en este día feriado, así que agradezco muchísimo que hayan tenido la disposición de participar. Tenemos con nosotros a Tamar Kolodenko, que es gerenta de Relaciones Gubernamentales y Políticas Públicas de Google para Conosur, y a Ana Vasco, directora de INTAL. INTAL es el think tank del Banco Interamericano de Desarrollo. He tenido oportunidad de trabajar con ambas muchísimo y para mí es un honor no solo trabajar con ellas a diario, sino también que estén hoy aquí en este evento, y ya verán cuando avancemos en la discusión que por su expertise y su actividad nos van a poder aportar ángulos únicos y muy interesantes en esto. Entonces, habiendo hecho esta presentación, voy a un primer tema, y bueno, creo que es lo que planteaba la introducción. Me parece que el debate es bastante complejo y simple al mismo tiempo, ¿no? Entonces me parece que hablábamos de las oportunidades que trae la inteligencia artificial. Porque yo decía, bueno, tendemos a ese discurso un poco a discutir desde el temor muchas veces, y es normal. Hace poco me tocó hablar junto con Carolina también en un evento global de parlamentarios, y yo le decía, a mí me preguntan cómo me siento en relación al futuro, y yo siempre digo, yo me siento aterrado, ¿no? Pero es normal que esté aterrado para una persona de mi edad que ha sido educada y formada para vivir en un mundo que ya no existe, ¿no? Entonces, habría que, bueno, pero se supone que estamos trabajando en un mundo que es, por ejemplo, para los jóvenes estudiantes que nos acompañan aquí hoy. Entonces tenemos que ver, o sea, salir de ese lugar de discutir desde el temor y ver las oportunidades. Entonces les quiero pedir una ronda donde donde nos aporten desde cómo ven la inteligencia artificial, como eso, como yo decía, como un acelerador, como un potencial acelerador de las oportunidades de desarrollo humano, social y económico. Y comenzamos, Carlos, por ti. Bueno, buenos días a todos y gracias a Raúl y a toda la UCUDAL y a la mesa aquí. Algunos comentarios desde el punto de vista de la industria y la CUTI en función, ¿no?, de la industria. Lo que vemos sin duda es a nivel de empresas, es una cantidad de oportunidades de desarrollo para las organizaciones y las empresas en sí mismos, ¿no? Es decir, la inteligencia artificial en su sentido amplio, porque por ahí podemos diferenciar entre la inteligencia artificial tradicional y la generativa, ¿no?, que se habla ahora, que es todo un tema, y ahí capaz que hay alguna diferencia. Pero en definitiva, la inteligencia artificial permite y va a permitir a las empresas potenciarse, generar nuevos productos, generar nuevos procesos, mejorar los procesos, proyectarse de una forma distinta. Y en ese sentido, el ecosistema TIC, digamos, a través de la CUTI, está muy atento permanentemente y apoyando, ¿no?, a esas iniciativas. Y lo que vemos es a través de dos ejes fundamentales, incluso que se trataron en una mesa de diálogo acá
AGESIC que se trabajó, no sé si lo vas a mencionar, Gabriel, posiblemente. AGESIC abre ¿no? a la discusión también, que es muy interesante en distintos ámbitos, a la sociedad civil, a las empresas, a la academia, y bueno, se está creando, ¿no? una estrategia nacional de inteligencia artificial. Ahí participamos y vimos dos ejes principales que seguramente se desarrollen también, que permiten a las empresas y al ecosistema fortalecerse. Y uno es la formación, sin duda, entender de qué se trata esto, no ignorarlo, o sea, más allá de que asuste, como decís vos, Raúl, que sin duda no asusta, pero lo peor es negarlo, o sea que hay que entenderlo y hacerse amigo. Y lo otro es generar ámbitos de testing, de prueba, que eso es una de las cosas que QTI y el ámbito de QTI hace y colabora. En particular con por lo menos dos áreas que QTI está trabajando, y es un área que se llama Test Uruguay, ¿sí? ¿no? que es un ámbito multisectorial también y de todos los organismos, que permite a empresas extranjeras y uruguayas hacer test en distintos ámbitos en el país. Y el otro es el Open Digital Lab, ¿sí? También iniciativa de varios organismos que permiten también hacer test de desarrollos, de pruebas en tecnología. Hay muchos más, pero en definitiva el concepto es hacer test, generar ese testing, digamos, de todas estas cosas a través de pruebas de concepto, MVPs, lo que sea, para entender y avanzar. Muchas gracias, Carlos. Creo que olvidé mencionar cuando te presenté que trabajás para Quanam, que es una empresa líder en Uruguay en estos temas. Vamos a ir saltando, entonces vamos a una de nuestras participantes remotas. Tamar, tú tienes la responsabilidad en este panel de representar la visión de la industria. O sea, ustedes son los que lideran el desarrollo y de alguna manera los responsables de esa promesa, ¿no? de publicitar promocionar la promesa que trae la inteligencia artificial. Entonces, ¿qué nos puedes decir desde ese punto de vista? Bueno, espero que me escuchen bien. Y primero, gracias, buenísimo, y gracias de vuelta a ISOC y también a la Universidad Católica por la invitación, y feliz de estar aquí hoy, aunque sea feriado, compartiendo con ustedes sobre estos temas que son tan importantes, ¿no? Como vos decías, Raúl, Google es una compañía AI First, es una compañía que usa AI para todos sus productos hace ya más de 15 años, desde el buscador, que es el producto más conocido para los usuarios, hasta todas las aplicaciones y funciones que hay detrás, por ejemplo, de Android, de YouTube, de los productos que ofrece Google Cloud, que también algunos los conocen, como Google Meet, Drive, etcétera, ¿no? Todos los productos de Google se basan en aplicaciones de inteligencia artificial. Pero nosotros también trabajamos para el desarrollo de la inteligencia artificial, no solo para embeberlo en nuestros productos, para integrarlo en nuestros productos, sino para desarrollar aplicaciones que sean beneficiosas para todos, ¿no? Para todas las comunidades. Y ahí yo veo el enorme caudal de productos y aplicaciones que se están generando en inteligencia artificial en Google y en otras empresas y en otras organizaciones. Veo como dos tendencias muy promisorias y muy interesantes, ¿no? En dos sectores muy específicos. Y ahora les cuento también algunos ejemplos. Pero lo que más me entusiasma a mí personalmente, y lo veo mucho en la compañía, es el desarrollo de aplicaciones de inteligencia artificial para el sector de la salud y para el sector del cambio climático, ¿no? Y veo que ahí, como vos decías, ¿no? El futuro nos da miedo a veces, ¿no? Y esto de la inteligencia artificial también, ¿no? Nos genera temor de, bueno, qué aplicaciones son útiles, realmente son beneficiosas, no tienen riesgos. Y yo ahí veo un claro balance a favor del beneficio, ¿no? En esos dos ámbitos, a favor de lo beneficioso que es la inteligencia artificial aplicada a la salud y al cambio climático. Y les doy algunos ejemplos. Por ejemplo, en salud, desde Google estamos colaborando con organizaciones y con agencias de salud especializadas, expertos, con médicos, por supuesto, en dos proyectos, en muchos proyectos, ¿no? Pero ejemplos de vuelta, en dos proyectos muy interesantes. Uno es en la detección temprana de cáncer de mama y otro es en la detección temprana de una patología que se llama retinopatía diabética, ¿no? Que afecta la visión. Esto es detección de imágenes patológicas, ¿no? Diagnóstico a través de la detección de imágenes patológicas
con la ayuda de la inteligencia artificial, ¿no? Y son dos ejemplos claros y concretos donde yo veo un gran beneficio que supera los riesgos, ¿no? Y veo también muchas formas de mitigar ciertos riesgos. ¿Cuáles son los riesgos? Los riesgos es equivocarse, ¿no? Los riesgos están en el error, que también están en la detección por humanos de estas imágenes, ¿no? También hay equivocaciones, hay errores, hay sobrediagnóstico, hay subdiagnóstico, y en inteligencia artificial esos riesgos los vemos también. Pero el beneficio es tan grande, si esto ayuda al menos un poquito en la detección de estas enfermedades, que vale la pena, ¿no?, explorar esta oportunidad. Y eso es lo que estamos haciendo en Google. Y por supuesto, de vuelta, ¿no?, de la mano de expertos y de la mano de médicos y de agencias especializadas. Y también ese es un mito interesante para desterrar, ¿no? A veces parece que la inteligencia artificial va sola, ¿no? Y uno la aprende, ¿no? Está ese mito, ¿no? Uno la aprende y de repente está fuera de control. Y en general hay muchos humanos y hay muchos procesos dirigidos y coordinados por humanos detrás de estas iniciativas, ¿no? Y también mucha cooperación entre agencias especializadas, entre organismos y los desarrolladores de estas tecnologías. Entonces, de vuelta, veo ahí una oportunidad enorme y también una necesidad enorme en Latinoamérica, ¿no? O sea, de aplicar estas tecnologías a las enfermedades, por ejemplo, más prevalentes en la región. Y en relación al cambio climático, que les mencionaba antes, también muchísimos desarrollos. En los últimos meses vimos una enorme cantidad de aplicaciones lanzadas desde Google, también con agencias expertas, en, por ejemplo, detección de inundaciones, detección de incendios, detección de terremotos, de desastres naturales de todo tipo, ¿no? Y esto es inteligencia artificial más imágenes satelitales, ¿no? Y con esta combinación de información y de datos se realizan modelos que permiten predecir estos desastres naturales y alertar tempranamente a la población y a las agencias relevantes, a los bomberos en algunos casos, a las agencias de respuesta inmediata, ¿no? Entonces ahí también veo muchísima necesidad en nuestra región, sobre todo, ¿no?, específicamente en Latinoamérica, de tener estas herramientas que complementan las políticas públicas sobre acciones relevantes para el cambio climático, ¿no? Entonces diría que si me preguntas sobre oportunidades, estos son dos ejemplos a destacar, después podemos ahondar, pero bueno, no quiero tomar más tiempo. Y la verdad que son unos panelistas ejemplares, ¿no?, en el manejo del tiempo. Un gusto. Me ponen mi trabajo muy fácil. Ya que estoy mirando la pantalla, entonces voy a seguir contigo, Ana. Y estaba pensando, digo, que bueno, Intal es tiene la responsabilidad de generar todo el conocimiento para las decisiones estratégicas del banco y también a través del banco para todos los países miembros, todos los países de la región. En este momento donde se necesita tanto conocimiento, evidencia para las políticas públicas, qué desafío enorme, ¿no? Y bueno, supongo que ya bueno, ustedes han trabajado mucho de este lado en las oportunidades que trae la inteligencia artificial, ¿no? ¿Cómo lo ves tú y cómo ves el posicionamiento del BID en este sentido? Bueno, muchísimas gracias, Raúl. Muy buenos días a todos y a todas, y gracias a ALAI y a la Universidad Católica por esta invitación. Bueno, coincido con Carlos y con Tamar en que hay importantes oportunidades para América Latina y el Caribe, sobre todo ahora con la inteligencia artificial generativa. Ya lo veíamos viendo cómo la inteligencia artificial en general podía contribuir al crecimiento económico, sobre todo a partir del incremento en los niveles de productividad y eficiencia, pero ahora con la inteligencia artificial generativa el impacto creemos que puede ser mucho mayor. Hay un estudio de Goldman Sachs de hace muy poco tiempo que muestra cómo el crecimiento económico en los próximos 10 años se puede incrementar un 7% gracias a la inteligencia artificial generativa. Entonces, creo que hay claras oportunidades, hay ejemplos muy concretos como los que acaba de mencionar Tamar, pero también me gustaría mencionar otros dos. Uno es el tema de la agricultura y cómo a través del procesamiento de imágenes y de otras herramientas de inteligencia artificial se está mejorando muchísimo todo lo que tiene que ver con el control de plagas, la aplicación de fertilizantes, el monitoreo de cultivos,
o por ejemplo también el control del uso del agua, ¿no? En este flagelo que también está vinculado con el cambio climático y sabemos que es un tema central. Y hay clara evidencia cómo a partir de estas herramientas toda esta eficiencia productiva se incrementa y se puede, por ejemplo, disminuir el uso de agua. Otro ejemplo que me gustaría mencionar es el tema de la educación. Hay una iniciativa del BID que se llama Fair Lack, que está teniendo muchísimo impacto, y a través de esta iniciativa se desarrolló, por ejemplo, una plataforma educativa para predecir los niveles de deserción escolar. Es en el ámbito, por supuesto, de la educación, y muestra claramente también cómo la inteligencia artificial puede ser una herramienta que contribuya a incrementar los niveles de educación y disminuir, en este caso, la deserción escolar. Sabemos que hay clara evidencia sobre esto, y sabemos la evidencia sobre todo del impacto de la inteligencia artificial en sectores vinculados, por ejemplo, a la educación superior y a la educación en personas con necesidades especiales. Entonces, como digo, hay claros ejemplos en donde está teniendo impacto. Pero acá me gustaría referirme a dos cuestiones más, y una lo que tiene que ver con servicios basados en conocimiento. Sabemos que los servicios basados en conocimiento son aquellos que utilizan de manera intensiva tecnología y capital humano, y dentro de los cuales se incluye la inteligencia artificial. Creemos que hay una clara oportunidad para América Latina en seguir expandiendo los servicios basados en conocimiento, y Uruguay es un claro ejemplo de ello. La tasa de crecimiento del sector de servicios basados en conocimiento, de exportaciones de servicios basados en conocimiento en Uruguay en los últimos 10 años es del 20%. O sea, crecieron las exportaciones de servicios basados en conocimiento en Uruguay a una tasa del 20%. Es un número enorme, es el país de hecho más dinámico de América Latina en términos de servicios basados en conocimiento. Entonces, esto nos muestra una clara evidencia de cómo esto se puede seguir expandiendo, ¿no? Es un sector que a través de la inteligencia artificial particularmente puede contribuir a incrementar los niveles de productividad y eficiencia, y sobre todo contribuir a diversificar la matriz productiva y exportadora en este caso Uruguay, pero de todos los países de la región. Y por último, me preguntaste sobre el BID, y acá me gustaría mencionar específicamente que a partir de, nosotros venimos estudiando desde el INTAL el tema de la inteligencia artificial hace varios años ya, y a partir de toda esa detección y análisis y generación de datos y evidencia, hemos podido lograr hace muy poco tiempo la aprobación de una operación de préstamo en Argentina de 35 millones de dólares, que lo que busca es incrementar las exportaciones de servicios basados en conocimiento en Argentina, pero con foco en inteligencia artificial. Es la primera operación de préstamo del BID que tiene foco en inteligencia artificial. Y lo que va a buscar este préstamo es principalmente fortalecer el vínculo entre el sector científico y tecnológico que desarrolla la inteligencia artificial con clara vinculación con el sector productivo, para que esas soluciones tengan realmente una oportunidad de mercado. Además, se va a fortalecer sobre todo las capacidades humanas, que sabemos que eso es otro de los desafíos que tienen los países de la región, y en particular Argentina, en el desarrollo de este tipo de soluciones. Así que estamos muy entusiasmados, como decía, es una operación que esperemos se empiece a ejecutar en los próximos meses, pero creemos realmente que hay una oportunidad enorme de crecimiento. Muchas gracias. Muchas gracias, Esteana, y la verdad que súper interesante lo que nos decías. Me quedé pensando, yo como uruguayo no sabía eso del crecimiento a ese nivel de los servicios, de la exportación de servicios basados en conocimiento. Y eso me hace venir ahora a Gabriel. Entonces, bueno, ¿cómo estás, Gabriel? ¿Cómo están viendo ustedes en AGESIC? ¿Qué están contemplando? Me pareció como, si lo hubiéramos pensado como un ejercicio, estaba bien, porque tenemos acá opiniones del sector privado nacional, de Google, del BID, de la inteligencia que ellos generan. ¿Estas cosas se están recogiendo en la estrategia nacional? ¿Las están viendo ustedes? Sí, gracias Raúl, no por ser repetitivo, gracias también a la Universidad de ISOC por la invitación. De hecho, como ya algo comentaba Carlos, venimos trabajando en un rediseño de lo que es la estrategia de la inteligencia artificial con un alcance nacional. Y a nivel de lo que tiene que ver con oportunidades de aplicación, ni que hablar, ¿no? Podríamos estar toda la tarde hablando de oportunidades donde podemos aplicar este tipo de herramientas. Creo que la democratización, digamos, de lo que fue IA generativa y el acceso de todos a probar estas herramientas, de alguna forma puso sobre la mesa cómo podemos utilizarla para, en nuestro caso, por ejemplo, dar más y mejores servicios a las personas, ¿no? Porque en definitiva, en lo que tenemos que pensar desde el lado del Estado es cómo mejoramos con lo que tenemos y estas herramientas los servicios que damos. Y ahí, si bien hay un montón de cosas que podríamos charlar,
Puedo ser concreto en algunas en particular. Mejorar, por ejemplo, la que es la eficiencia de muchas de las cosas que hacemos. Uruguay en particular a nivel digital está bien posicionado. De hecho, la transformación digital en Uruguay ya tiene unos cuantos años. Se han incorporado y mejorado una cantidad de herramientas enormes, lo cual genera una buena base, digamos, para la aplicación de este tipo de tecnologías. En algunos casos, para aplicarlas tan simplemente como para mejorar procesos. Procesos que hoy existen, pero que sin estas herramientas quizás no serían o no los podríamos hacer más eficientes de lo que ya son. Por poner un caso muy concreto y sencillo, que es algo bien básico, a la interna de GESIC tenemos un sistema que utilizamos para atender tickets de funcionarios de otras organizaciones que registran solicitudes sobre las herramientas que nosotros damos, ¿sí? Esto ya hace un tiempo que está, es una mesa que atiende y clasifica los tickets, son mails que llegan, hay que leerlos, clasificarlos, qué tecnología, qué no herramienta, cuál es el equipo que va, ¿no? Y eso después sigue su ciclo de vida, digamos, a la interna. Hace año y medio, creo aproximadamente, se implementó una herramienta, en realidad es un set de herramientas que lo que hacen es presetear o preclasificar ciertos campos de esos tickets. Nada más que eso. Leen el mail y en base a determinados umbrales de efectividad, clasifican algunos de esos campos. Bueno, tan solo con esa herramienta logramos reducir en 1 hora lo que es la asignación del ticket. Con algo muy sencillo, ¿no? Simplemente clasificar unos campos y quitarle trabajo engorroso a alguien que tenía que ir, leer, fijarse qué iba a dónde, clasificarlo, para después recién empezar a trabajar en el problema en particular. Entonces, pasamos a algo que demora 1 hora, algo que ahora demora 5 segundos, y de atenderlos en cierto horario del día a que esto pase 24/7. Que esta asignación es algo muy sencillo, de vuelta, ¿no? Bien concreto y específico. Y después otra de las áreas donde vemos mucha capacidad de mejorar en lo que es la calidad y el tipo de servicio que damos tiene que ver con la interacción con las personas, o de los servicios, o mejor dicho, de las personas con los servicios que brindamos desde el Estado. Léase, por ejemplo, trámites. Se me ocurren varias cosas ahí. Por un lado, el uso de herramientas que permitan que yo como ciudadano pueda conversar con un sistema para de repente realizar determinada tarea. Que yo no tengo por qué manejar el lenguaje que tal vez manejan desde el ámbito público, ni tampoco lograr comprender si es uno o son 5 trámites que tengo que hacer uno tras del otro. A veces nos pasa que por más que tenemos todo o casi todo en digital, las personas terminan moviéndose entre ventanillas digitales. Por ahí para realizar determinada tarea tienen que hacer determinado trámite, después otro, después otro. Bueno, ¿por qué no aplicar estas herramientas para determinar qué es lo que una persona necesita hacer y ayudarlo a construir eso? Que sería, obviamente, basado en la cantidad de datos y trámites que tenemos, pero haciendo una interfaz mucho más amigable para las personas. O incluso la aplicación de herramientas que nos permitan ser más accesibles, por ejemplo, en lo que tiene que ver con subtitulado automático de videos, por mencionar algo. Y así podríamos seguir mencionando. Cosas que quizás se podían hacer antes. No quiere decir que no se pudieran hacer, pero la complejidad era mucho mayor, el esfuerzo era mucho mayor, y hoy hay herramientas que, bien trabajadas y bien alimentadas y bien tuneadas, podríamos decir, si me permiten el Spanglish, logran aportar o dar una mejor solución o un mejor servicio a personas a quienes en definitiva nos debemos, ¿no? Más allá de toda la base digital que ya tenemos. Y así podríamos ir mencionando. Ana comentaba el caso de Ferlac y lo que es la predicción de deserción escolar. Eso es un caso que se hizo acá con ANEP, por ejemplo. También hay otro que está con Ceibal corriendo y alguno más en el marco de Ferlac. En fin, oportunidad de aplicarlo para mejorar los servicios que damos hay montones. Muchas gracias, Gabriel. Me parece todo muy interesante lo que decís y siempre me alegra que hayan contemplado este aspecto porque siempre visualicé eso como que la inteligencia artificial podía ser un nivelador para que la gente acceda a los servicios públicos, ¿no? Porque muchas veces interactuar digitalmente con el Estado requiere ciertas habilidades que no todo el mundo tiene, y si es a través de una manera coloquial, conversacional, eso le va a permitir a mucha más gente beneficiarse, ¿no? Muchísimas gracias. Bueno, Carolina, tú has estado involucrada en los temas de inteligencia artificial por mucho tiempo y a nivel internacional, así que no perdamos el tiempo. Vamos al punto. ¿Cómo ves tú esto que además has tenido el peso muchas veces de trabajar del lado del uso ético, de la propuesta regulatoria? ¿Cómo ves también las oportunidades que ofrece la inteligencia artificial? Muchas gracias.
Primero voy a hacer una pregunta a la audiencia presente en la sala presencial, y es, ¿cuántos de ustedes consideran que la inteligencia artificial trae muchísimas oportunidades y beneficios para sus vidas? Levanten la mano nomás como para medir. Perfecto. Sí, sí. Hay algunos que no, pero perdón que... Bien. Yo siento que hubo como un cambio de época, digamos, en noviembre del año pasado con el surgimiento el lanzamiento del ChatGPT. Digamos, si bien estaban plataformas como Midjourney o DALL-E, plataformas de IA generativa accesibles durante el 2022, más para el mundo de diseño y el mundo visual, que eso cambió bastante las conversaciones y las percepciones que tenían las personas, los ciudadanos sobre la inteligencia artificial. La puso sobre la mesa ampliamente a la ciudadanía en general. Y también siento que ahí sí para mucha gente fueron más evidentes los riesgos, ¿no? O sea, entonces me pareció interesante un estudio que hicieron un laboratorio en Chile con un financiamiento del Ministerio hicieron un índice regional de inteligencia artificial y midieron, dijeron, bueno, ¿cuál es la percepción pública en la región sobre la inteligencia artificial? Y saltó algo que para mí es muy interesante. Por un lado, que los medios de comunicación suelen tener una percepción más positiva que lo que ellos identificaron en las conversaciones en las redes sociales. Lo midieron con Twitter, en aquel momento Twitter, porque esto fue en el primer semestre de este año, que ahí la ciudadanía estaba más inquieta, los usuarios más preocupados y demás. Y si bien no desglosan efectivamente por qué podrían haber esas preocupaciones, sí me parece que hay un tema que muchos investigadores y incluso en el ámbito de la economía, digamos que hay como un consenso bastante generalizado de que la inteligencia artificial va a ser muy beneficiosa para la humanidad, es pensar, digamos, en cómo nos imaginamos, el imaginario que tenemos sobre esta tecnología, no solo los usuarios, sino quienes lo desarrollan, en términos de pensarla no como una tecnología que va a reemplazar a los humanos y que nosotros nos vamos a quedar sin trabajo, que no tenemos futuro, que es la distopia, sino pensar más en esta tecnología desde el lugar de lo que estos sistemas permiten impulsar y desarrollar en los seres humanos, ¿no? Como todo ese elemento, digamos, creativo, no más tener una persona que está filtrando palabras clave de un texto, haciendo un trabajo, una tarea muy repetitiva, no agrega valor. Entonces, pensar no la IA como un reemplazo, sino como un lugar de oportunidades, creo que es lo que puede conectar mejor, digamos, un imaginario futuro desde un punto de vista éticamente, digamos, responsable en el uso por parte de los usuarios, que con la IA generativa tenemos muchísima responsabilidad, no solo las empresas, sino también las empresas y los desarrolladores acerca de qué es lo que se puede proponer, ¿no? Y ahí una analogía con el mundo de Internet y de la web, dado que este evento también es organizado con Internet Society, y imagínense ustedes el mundo de la era pre-Internet, donde la enciclopedia era la enciclopedia británica por definición. El surgimiento de Wikipedia es un surgimiento que solo pudo ser posible gracias a que había una tecnología que podía permitir esto. O sea, si no hubiera existido Internet, ¿qué vamos a estar haciendo? Cada uno mandando una edición a una entrada de un tema que nos importa por correo postal, mandándolo a una oficina en algún lugar del mundo, que alguien lo ponga, lo edite, vuelva a bajar. O sea, es algo que se pudo imaginar gracias, digamos, al diseño de Internet. Bueno, y creo que eso, digamos, es lo que estamos viendo ahora y que tenemos que seguir profundizando, digamos, ¿no? Esa imaginación creativa para que esto realmente genere las mejores versiones de las personas. Voy a hacer un comentario que va a revelar mi edad, pero hace 30 años yo trabajaba en un instituto de investigación agropecuaria y ahí ya tuvimos contacto en aquella época con muchas aplicaciones de inteligencia artificial que eran muy buenas y llamaban, te deslumbraban, pero claro, no tenían andamiento porque no existía Internet, ¿no? A nivel que, entonces el Internet le dio la posibilidad de los modelos trabajar con volúmenes de datos que de todo el mundo, volúmenes que antes era impensable porque, bueno, como tú decías, nadie va a estar mandando por correo los datos a algún lado. Muy bueno. Bueno, muchas gracias. Para que no se duerman, sí, podemos aquí tomar una o dos preguntas y tenemos muchos participantes remotos también.
Así que Sí, si alguien quiere hacer, para cerrar esta parte, digamos, hablando de oportunidades, si alguien quiere hacer algún comentario, consulta corta. podemos abrir con alguna pregunta que tenemos ya en los Dale. participantes. Primero que nada, agradecer a los participantes. Tenemos más de 50 personas participando también a distancia, así que agradecemos su asistencia. Tenemos una pregunta de Elías Medina y creo que es una pregunta de oro, una pregunta de mucha preocupación y dice, es en relación a los aportes que puede dar la IA y a la capacidad de oportunidades. La pregunta es si en el empleo en el área de tecnología implicaría una reducción del personal calificado, la implementación de estas tecnologías de inteligencia artificial. Dos panelistas que quieran contestar. ¿Alguien? Tamar, Ana, ¿alguna de ustedes? ¿Te interesa? No, no, Ana. Ana y Carlos, perfecto. Sí, Tamara, si querés. No, tú, dale, adelante. A ver, es parte del debate, sin duda, porque todo cambio tecnológico, toda disrupción, y más esta que es exponencial, digo, no sé si hemos profundizado mucho en eso, pero claramente es una revolución esto, es totalmente transversal, es abarcativa por todos los ámbitos, entonces trae esos riesgos y esos temores. Si quieren simplemente como experiencia, incluso desde el ámbito mío del laboral, lo que estamos haciendo es eso, amigarnos con eso, aprendiendo, viendo todos los usos internos como copiloto, digamos, de lo que hacemos. O sea, no hay ahora esto me va a sustituir, sino cómo me puede ayudar a lo que yo hago y yo empezar a hacer otras cosas, ¿sí? Y obviamente después como oportunidades en general de nuevos procesos, nuevas oportunidades de modelos de negocio o de productos, digamos, que se generen a través del uso de esta tecnología. O sea que creo que hay mucho más de bueno que de malo y hay que meterse adentro y navegar y bueno, y ahí, y digo, lo que digamos hoy también, dentro de un año o 6 meses, no sé si va a ser lo mismo, pero... Ana, me imaginé que tenías para aportar en esto, porque has trabajado mucho en los nuevos talentos que se requieren en la economía. Gracias, Adelante. Raúl. Sí, coincido con Carlos que claramente es un tema de debate, o sea, no hay evidencia diferente sobre esta temática, pero sí me gustaría distinguir como dos etapas, ¿no? Una etapa previa al desarrollo de la inteligencia artificial generativa. Algunos estudios que hemos realizado nosotros en América Latina lo que nos muestran es que hasta ese momento el impacto en el empleo era de cero, ¿no? O sea, se habían producido desplazamientos en algunos empleos, pero también se habían creado nuevos empleos gracias al desarrollo de las nuevas tecnologías, incluyendo, por supuesto, la inteligencia artificial. Y lo que veíamos hasta ese momento es un proceso en el cual se demandan habilidades que tienen que ver con tareas repetitivas, sean manuales o cognitivas, ¿no? Esta idea de automatización. Gracias a las nuevas tecnologías se automatizan los procesos y se desplazan aquellos trabajos que están vinculados con tareas rutinarias, cognitivas o manuales. Eso era hasta la inteligencia artificial generativa. Ahora, con el surgimiento de la inteligencia artificial generativa, lo que está produciendo es que los empleos que van a empezar a desplazarse, esto es muy reciente, con lo cual todavía no tenemos estudios realizados, lo que se está empezando a ver es que van a pasar a ser desplazados tareas, trabajos vinculados con tareas, con habilidades más de carácter no repetitivo, sobre todo cognitivo, ¿no? Como es el trabajo que puede ser de un licenciado en marketing, de un economista, de un abogado, de un maestro. A ver, de vuelta, o sea, no quiero, creo que el punto de vista central me parece que hay que verlo desde el punto de vista de oportunidades, como dijo Carolina, hay que pensarlo como crear nuevos empleos, como se tienen que crear nuevos empleos, pero sabiendo que aquí aparece este nuevo riesgo que hasta la inteligencia artificial generativa no había aparecido. Por eso creemos que es muy importante el monitoreo y el rol del Estado en ese sentido como regulador para que monitoree estos impactos y que el impacto no sea entonces un incremento en los niveles de desempleo, ¿no? Gracias, Ana. Sí, ahora como decías, hay muchos, tanto tú como Carlos, hay empleos que existen hoy que son habituales. Las empresas tienen un oficial de seguridad de datos, cosa que hace un tiempo no existían. Bueno, acá presentaba Carolina al inicio una profesora de ética digital, ¿no? Maybet. Imagínense ese trabajo hace 30 años, bueno, no hubieras tenido trabajo. El otro día hablaba,
conocí un muchacho que le pregunté en qué trabajaba y me dijo que era analista de imágenes de un equipo de fútbol, ¿no? Eso, bueno, también es un trabajo que hace 20 años ¿no? Era una locura. Pensar que los equipos ahora tienen el director técnico, preparador físico, el ayudante, no sé qué, y el analista de imágenes, ¿no? Eso es, o sea, claro, surgen nuevos roles, nuevas funciones. Bien. Bueno, vamos a pasar entonces a esta segunda parte, digamos, que es lo de, yo le diría no todos se van a beneficiar de eso, ¿no? Entonces, si lo vemos desde el punto de vista de los países, y pensamos en nuestro país o los países de América Latina, hay cosas que, bueno, surgieron, por ejemplo, capacidades, nuevos talentos, pero ¿cuáles son las cosas, esas recomendaciones agnósticas, ¿no? Que no importa si pensamos que hay que regular más, menos, algo, pero hay cosas que tenemos que hacer sí o sí para no perder el tren, ¿no? Entonces, en una lista así medio rápida, en 2 minutos, 2 minutos y medio, ¿qué se les ocurre? Empecemos, no sé, Carolina, ¿querés empezar? Dale, adelante. Bueno, para mí la educación es fundamental, ¿no? O sea, y educación no solo para que la gente sepa desarrollar un sistema de inteligencia artificial, bienvenidos y los que quieran incursionar en eso, pero sobre todo en las currículas y sobre todo teniendo en cuenta, y lo puse claramente en mis comentarios a la nueva estrategia de ciudadanía digital que se está desarrollando en la GESIC en este momento, es un tema clave de los programas de ciudadanía digital. O sea, para todos, primera infancia, tercera edad, en todos los ámbitos tenemos que trabajar holística y transversalmente, a mi criterio, con este tema, justamente porque no solo, digamos, desde el punto de vista de quienes producen la inteligencia artificial, hay una visión sobre el mundo, sobre la tecnología, sobre qué soluciones y demás, pero sino que también la IA generativa es una IA que nosotros no sabemos bien, como Internet, ¿no? O sea, no sabemos bien para qué usos se pueden hacer. Hoy no los tenemos claros, en 6 meses, un año, pueden cambiar. Y si tenemos ciudadanos que no conocen y pueden ser afectados negativamente, o que son irresponsables, digamos, y desarrollan usos maliciosos de esta tecnología, todo esto es precisamente lo que no queremos que suceda. Entonces, para mí esto es un tema fundamental que más allá de regulación o no regulación, o sea, creo que pasa, digo, de que sea top-down, o sea, el bottom-up tiene que pasar drásticamente y desde ahora con este tipo de programas en educación formal, informal y desde el Estado para ayudar a que esta retícula, digamos, y ecosistema de formación e información y capacitación esté presente. Educación y desarrollo de ciudadanía digital, ¿no? Gabriel, ¿cuál es tu lista? Se la vamos a pasar a los candidatos en las próximas elecciones. Pobre los últimos, porque nos vamos a ir spoileando mutuamente, me parece. Coincido plenamente con Carolina el tema educación en todos los niveles, ¿no? Recién comentabas, la GESIC está desarrollando ya hace unos cuantos años una estrategia de ciudadanía digital, está en revisión ahora, esto no es menor, pero no solamente, digamos, educación, como ella decía, para quienes vayan a hacer uso de estas herramientas desde el punto de vista técnico, ¿sí? Sino también desde que todos entendamos y tengamos la capacidad de pensamiento crítico, de entender cuál es el uso que se le pueden dar a estas herramientas, cuándo las pueden usar con nosotros o no. En fin, yo creo que hace capaz que 1 año y pico pasaba que por ahí te llegaba un video de estos que son fake y vos decías, hoy yo creo que todos nos llega un video medio raro y ya dudamos, ¿no? O sea, pero es simplemente ese paso adicional de empezar a, bueno, esto será, no será, bueno, eso hay que inculcarlo desde muchos lugares. Incluso desde la infancia. Ceibal, por ejemplo, está llevando adelante un programa bien interesante de enseñanza de pensamiento computacional en los niños. Y parte de lo que están haciendo es, por ejemplo, mostrarles modelos y ayudarlos a entender cómo funciona el entrenamiento de un modelo o no, el tema sesgo en los datos o no, ese tipo de cosas. De hecho, acaban de lanzar un marco de referencia para la enseñanza de IA que justamente a lo que va a ayudar es a que esto vaya creciendo, digamos, con los jóvenes. Todos hacemos uso de estas herramientas hace 1000 años, no es nada nuevo. El tema de la IA generativa ha puesto sobre la mesa un montón de otras cosas. Y en el caso del Estado, mirándolo más en particular en el Estado, es fomentar las capacidades. Tanto las estrategias de datos como de inteligencia artificial, lo que buscan es fomentar el uso, no lo contrario. Pero para eso hay que fomentar las habilidades y capacidades de todos aquellos que van a hacer uso de estas herramientas.
Y no solamente las capacidades y las habilidades, sino lo que tiene que ver con la infraestructura para correr este tipo de cosas, para entrenar este tipo de modelos y para correrlos. Infraestructura que va a tener que ser híbrida. No tenemos demasiadas capacidades en Uruguay de generar o de tener o de acceder a este tipo de infraestructuras que son bastante costosas. En particular, AGESIC está trabajando en una estrategia de nube pública para el Estado, justamente para orientar hacia dónde ir en ese sentido y en el consumo de herramientas que hoy están disponibles en nube y que tienen que ser adaptadas a determinada regulación, a temas de autonomía digital, en fin, podríamos estar un rato largo conversando. Pero de alguna forma, la generación de capacidades en las personas en todo nivel y capacidades técnicas es lo que conecta, digamos, para que después podamos construir más y mejores servicios o hagamos más eficientes los servicios que ya tenemos. No sé cómo estuve de tiempo, me parece que me pasé un poquito. Perfecto. No, estoy, muy bien. Desarrollo entonces de capacidades técnicas, infraestructura para poder aprovechar las ventajas de la inteligencia artificial. ¿Tamar? Hola, hola. ¿Nos escuchas? Hola, sí, Sí, ahora perfecto. sí, no me podía desmutear. Bueno, coincido plenamente en lo que se mencionó previamente, sin duda. Nosotros tenemos un proyecto, por ejemplo, muy lindo de educación en escuelas secundarias, en escuelas medias, que se llama Humania, también tiene una pata en Uruguay, y trabaja con chicos de escuelas secundarias y con sus docentes en educación, en alfabetización en inteligencia artificial. Y la verdad que el impacto que vemos ahí es enorme. Y sí, coincido plenamente con lo que se dijo previamente. Agregaría tal vez cooperación público-privada, ¿no? Desde mi perspectiva, como una cuestión fundamental. Desde Google, todo lo que desarrollamos en general también lo brindamos y lo pensamos y lo evaluamos junto con gobiernos, junto con hacedores de políticas públicas y junto con las comunidades. Y hay también muchos ejemplos de cooperación, creo que virtuosa, con gobiernos, pero cosas que son realmente impensadas, pero que son fundamentales. Por ejemplo, la otra vez estaba leyendo un caso de uso concreto de Google con un gobierno en optimización de la red de semáforos, usando inteligencia artificial, ¿no? Algo en lo que uno no piensa, pero que la verdad que el beneficio económico que eso trae y de reducción de tráfico y de impacto ambiental es enorme, ¿no? Entonces creo que en esos ejemplos, que parecen chiquitos, está también la clave, son de muchísimo impacto. Y por supuesto hay otros ejemplos, como ya mencionaba, en áreas de salud, en áreas de productividad, en áreas de servicios públicos, ¿no? Y podría mencionar muchísimos, pero agregaría a esta gran lista esto de la cooperación público-privada, ¿no? Y también de que pensemos cómo se implementa en nuestra región y cuáles serían las mejores prácticas. Gracias. Muchas gracias, Tamar. ¿Escucha? Sí, ahora. Muchas gracias. Ana, te pasamos a ti la palabra. Gracias, Raúl. Bueno, coincido plenamente con los colegas en todas las cuestiones que han sido mencionadas: cooperación público-privada, educación, concientización sobre el uso de inteligencia artificial y el tema de la infraestructura, pero aprovecho para agregar un par más. En primer lugar, estrategias nacionales. Bueno, Gabriel mencionó el caso de Uruguay. Estrategias nacionales de inteligencia artificial. Hoy, casi todos los países del mundo tienen estrategias nacionales de inteligencia artificial, y lo que se ve es que aquellos países que las desarrollan logran un desarrollo de la inteligencia artificial y sobre todo en términos regulatorios muchísimo más armónico. En segundo lugar, el tema de las capacidades, cómo el Estado puede también generar incentivos para que las empresas inviertan en inteligencia artificial. En un estudio que hicimos, de hecho, con Alay, lo hicimos antes de la pandemia, durante la pandemia y ahora en el marco de la pospandemia. Lo acabamos de publicar esta última versión hace muy poco, que es una encuesta a empresas de los 5 países más grandes en términos de PBI de América Latina. Y lo que vemos es que en la pandemia se disparó la adopción tecnológica de las empresas. Pero ¿qué pasó? Inteligencia artificial es la 6ª tecnología que están implementando las empresas. Las tecnologías que más están implementando, adoptando, son computación en la nube y plataformas móviles. O sea, estas son las tecnologías que más se usan. Y la inteligencia artificial, de alguna manera, está rezagada. Así que importante cómo el Estado puede generar incentivos para que el sector privado pueda adoptar este tipo de tecnologías, me parece que es central. Y después, pensando en América Latina, o sea, me parece que es importante también
pensar en los diferentes foros y acuerdos de integración y bloques de integración para que haya mayor cooperación entre los países sobre la gobernanza, la inteligencia artificial y poder compartir experiencias y buenas prácticas, me parece que es algo central para que no se externalicen los impactos negativos que puede tener. Y sobre todo cuando pensamos también con el mundo desarrollado y los diferentes acuerdos de libre comercio, diferentes foros económicos con los cuales tenemos vinculación con el mundo desarrollado, esa vinculación de compartir experiencias y una gobernanza de alguna manera compartida me parece que también es central. Muchísimas gracias, Ana, y gracias por traer ese punto de los incentivos para la adopción. ¿No? Yo siempre pienso que cuando aparece una nueva tecnología así tan disruptiva, nosotros tenemos como el primer deber que tenemos es ver cómo adoptamos, cómo nos apropiamos de la tecnología para ser mejores, ¿no? Y necesitamos que tanto la empresa privada como el sector público, como marcaba Gabriel antes, sean campeones, champions en la adopción de estas tecnologías, ¿no? Y para eso los incentivos son siempre necesarios. Carlos, ¿cómo ves tú qué es lo que necesita la industria privada, el sector privado de la industria nacional, de la política pública? ¿Qué es lo que, cuando te llaman los candidatos de las próximas elecciones y te dicen, díganos qué es lo que tenemos que hacer? ¿Cuál es la lista? Bueno, bien. Primero, algunos apuntes de cómo venía aquí en la línea, que no quería dejar de comentar. La sensibilización, o sea, obviamente más allá de la capacitación, ¿no? Acá tengo una encuesta, por ejemplo, que habla de el 85% de las personas utilizan IA, pero solo el 34% es consciente que lo usa. Como un dato interesante que, digo, en general, ¿no? O sea, como es esto que es tan disruptivo y tan exponencial. De todos modos, yendo Raúl, a tu pregunta concreta, es decir, lo que se requiere de alguna forma, de vuelta aquí, hay una velocidad que hay que considerar. Entonces es como aunar filas entre todos, o sea, ¿no? La parte académica, la parte de gobierno, la parte de industria, para poder avanzar al ritmo de lo que va el mundo en esto, que es todo un desafío. Porque de vuelta, a veces hablamos, ¿no? Como que se habla de la temática, pero como que si fuera al ritmo estándar ¿no? de las tecnologías otras anteriores, pero esto es totalmente distinto. Entonces, lo que requerimos aquí es un músculo mucho más ágil, mucho más proactivo, ¿sí? Para poder reaccionar ante todo lo que está pasando. Y bueno, y de alguna forma, digamos, poder fortalecer esos ecosistemas. O sea, que desde la CUTI, digamos, no mencioné hoy, pero la CUTI tiene una mesa de trabajo y de diálogo de Data Science e Inteligencia Artificial, donde ahí se confluyen entre todas las empresas y otros organismos como para desarrollar ese ecosistema y fortalecer ese músculo, digamos. Muchas gracias. Entonces, bueno, educación, desarrollo de ciudadanía digital, generación de capacidades técnicas, infraestructura, cooperación público-privada, incentivos para la adopción de las tecnologías, concientización, bueno, una buena lista de cosas para pasarle a los desarrolladores de políticas. Alexander, ¿tenemos alguna pregunta o alguien de acá quiere hacer alguna pregunta, comentario? Bueno, mientras se animan a hacer alguna pregunta también los presenciales, que yo sé que tienen seguramente alguna, vamos con la pregunta de Michael Balauri, que nos pregunta si estamos en el iceberg, la puntita del iceberg de la inteligencia artificial, y si es posible predecir cambios a futuro sin caer en futurismo y ciencia ficción, ¿sí? ¿Cómo podemos medir esos futuros cambios? ¿Cuál de los panelistas? Carlos y Ana ya contestaron la primera, a ver si alguno de los otros se anima con esta. ¿Gabriel? Bueno, te puse en el compromiso. ¿Tamar? Bien. Es Sí. una pregunta difícil. La respuesta para mí es no mucho. De hecho, esto Carlos recién lo decía. Viene con una velocidad importante. Te miro vos porque me hiciste la pregunta, que sos la persona que hizo la pregunta acá presente. Soy la cara de la gente. Soy la cara visible, exacto. Viene con una velocidad importante. De hecho, Carlos lo decía hoy. Noviembre del año pasado sale la versión de ChatGPT que revoluciona un poco todo esto. Antes lo mirábamos medio de costado, ¿no? Hace un año de eso. Y ya en este año han pasado N cosas, al punto que, no sé si estuvieron leyendo el fin de semana, OpenAI, el viernes hubo un tema con el CEO que termina hoy abriendo una división nueva en Microsoft sobre IA. O sea, así de dinámico en un fin de semana.
Lo importante es tratar de estar a tiro, y capaz que ahora cuando hablemos un poco de regulación y demás, pensar en, bueno, cómo nos mantenemos de forma de que ese gap sea lo más corto posible cada vez que aparece algo nuevo, digamos, cómo lo adoptamos y cómo mitigamos los riesgos lo más rápidamente posible, que no es la forma tradicional hasta ahora. En general somos bastante más lentos. Tamar, yo estoy esperando la respuesta sobre lo del futuro, ¿no? Ahí está, ahí está. Perdón que no me puedo desmutear sola, entonces ahí hay un delay. Yo primero lo que diría es, hago un llamado a tener una conversación moderada sobre la inteligencia artificial. ¿Y esto qué quiere decir? Quiere decir no subestimarla, porque realmente es una tecnología con muchísimo potencial, pero tampoco sobreestimarla, ¿no? Y eso lo vemos mucho en las conversaciones en redes sociales o de repente cuando surgen este tipo de noticias como lo que pasó el fin de semana, ¿no? De repente vuelven estos escenarios apocalípticos, distópicos, ¿no? Entonces hay que siempre hacer un esfuerzo por volver a tener una conversación moderada, hablar de lo que realmente está pasando, basado en evidencia, basado en lo que realmente existe, no solo en lo que es posible, ¿no? Y tratar de ponerle este marco a la conversación, ¿no? Salir como de, y perdón por el anglicismo, ¿no? Salir del hype, salir de la moda y del pánico también, ¿no? El pánico que nos genera esta tecnología y pensar en frío, ¿no? Entonces, de vuelta, no subestimarla ni tampoco sobreestimarla. Entonces, es difícil pensar en todos los escenarios futuros posibles, pero sí tenemos eso, muchas herramientas para pensar en lo que es posible hoy, que es muchísimo y que es súper interesante, y que también tiene riesgos, como decíamos, ¿no? Tiene riesgos y por suerte muchísima gente, cada vez más gente trabajando en la mitigación de esos riesgos. Esto que decías vos, Raúl, me parece súper interesante, ¿no? Antes no había un puesto de profesores o de expertos en AI y seguridad o en AI y ética. Bueno, ahora existen, ¿no? Ahora existen centros, existen expertos, existe muchísima gente pensando en cómo hacer para mitigar estos riesgos y para que el futuro sea promisorio y que realmente aprovechemos los beneficios y logremos reducir estos riesgos, ¿no? Entonces, yo diría, el futuro no lo podemos predecir, pero sí podemos pensar esto, ¿no? Con un marco de más calma y más razonabilidad y eso, sin sobreestimar y sin subestimar la tecnología, en qué es posible y también en qué es necesario para evitar estos futuros distópicos que a veces se nos presentan y nos generan este pánico, este miedo. Entonces hay mucho por hacer, pero creo que también tenemos las capacidades, ¿no? Las estamos construyendo, al menos. Yo dejo abierta, hay otra pregunta, que es si tenemos las capacidades en Latinoamérica, ¿no? Yo creo que sí, las capacidades están, pero bueno, que creo que sí, como decía el panelista, nos tenemos que poner a tiro, nos tenemos que preparar más para construir, para tener esa capacidad instalada también regionalmente en nuestros países para poder responder a los desafíos que se vienen. Muchas gracias. Mientras te escuchaba, Tamar, estaba pensando, ¿no? Que antes de llegar a ese futuro distópico hay tanta cosa, ¿no? Hablábamos antes de hoy en día llenar formularios mismo digitales, ¿no? En Internet, lo cual ya es un avance, porque antes había que ir a hacer los trámites presenciales, ¿no? Pero hoy podemos hacer muchas cosas, pero siguen siendo muy difíciles a veces y cansadores. Hay, ¿cuántas veces por día pensamos haciendo algo en Internet? Pensamos, esto podría hacerse mucho más fácil, ¿no? O sea, hay mucho todavía para avanzar y mejorar, y bueno, en línea con lo que decía Ana también de todo lo que puede aumentar la productividad y generar más oportunidades económicas haciendo las cosas mejor y haciendo nuevas cosas. Me quedé pensando, Carlos, lo que decías, interesantísimo eso que solo el 34% de la gente que usa la inteligencia artificial es consciente de que está usando, ¿no? O sea, están todos lados. Es algo para que nos llevemos y pensemos. Bueno, vamos a la última pregunta. Y si alguien quiere preguntar algo. Alexander está presionando, me parece. Eh, vamos a la última parte, que es la parte de política. ¿Alguien quiere decir algo? No. Los estoy amenazando, como claramente no se ve en cámaras, afortunadamente. Sí hay una preguntita, en dos preguntas que podemos capaz
componer una respuesta, es ¿qué aportaría la IA a la ciberseguridad? Y Fabián también nos pregunta ¿qué brechas o riesgos han encontrado en la seguridad en los mercados o potenciales daños que pueden haber en los mercados? Dejo esa pregunta. ¿Alguien quiere contestar en una pregunta sola, IA y seguridad? Yo te puedo aportar capaz que a la primera. Hay montones de usos. De hecho, hay múltiples herramientas de ciberseguridad hoy que incorporan inteligencia artificial. Pienso en un caso nomás que es análisis de logs. Las herramientas que ponemos, digamos, para proteger las infraestructuras que damos hacia Internet, por ejemplo, generan toneladas de información. Y hay herramientas que lo que hacen es buscar correlaciones para predecir posibles problemas de seguridad, como, bueno, metiéndose adentro y trabajando con estas toneladas de logs que, a ver, lo podría hacer un ser humano, sí, normalmente tiene intervención humana, porque lo que hacen estas herramientas es darte posibles casos para que después un humano intervenga, pero son herramientas que la tecnología y la capacidad de procesamiento que hay hoy, mezclado o digamos, arriba de la cantidad de datos que hay, ni que hablar que son útiles. De hecho, es parte del tema, ¿no? Muchas de estas herramientas, por ejemplo, procesan todos estos datos en nube, porque no hay capacidad o tendríamos que tener una capacidad brutal, digamos, de infraestructura para poder procesar. Entonces la respuesta es sí, y además cada vez más. Esa es la realidad. Gracias. Bueno, vamos entonces a esta última parte que es sobre gobernanza, regulación. O sea, ¿cuáles son los desafíos que presenta la inteligencia artificial? Bueno, Carolina, te voy a dejar para más adelante, para el final, ¿no? Gabriel, ya que estás con el micrófono, ya tomamos además sé que es uno de los temas en el que han trabajado y además AGESIC ahora tiene por ley una responsabilidad de aportar al Parlamento un análisis y recomendaciones sobre gobernanza y regulación. ¿Cómo lo también? Es un tema, a ver, creo que es de los temas que más se ha discutido en el tema de inteligencia artificial. Yo a veces, mismo, por ejemplo, el uso de las herramientas, 3 minutos, voy a tratar de respetarlos, a ver si puedo. El uso de las herramientas, en general las discutimos con el mal uso o el uso con datos personales o en aquellas, y hay, yo estoy seguro, miles de posibles casos de uso donde no tocamos ningún derecho ni hacemos nada, solamente, por ejemplo, hacemos más eficiente una herramienta, en algunos casos, ¿no? Pero yendo a lo que es regulación y demás, a ver, primero que nada, el otro día lo escuchaba en un panel, no podemos regular al grito, digamos, ¿no? Hay que pensar en evidencia y en casos y en cómo venimos trabajando en el tema para luego poder regular. Y a veces estos miedos o estas paranoias o futuros distópicos y demás nos pueden hacer sentir que tenemos que sobreregular determinadas cosas. Otra cosa importante y que creo que está contemplado en esto, Carolina sabe los kilos, digamos, seguro que la intervención de ella debería ser de más de 3 minutos, tiene que ver con no regular la tecnología, sino más bien el uso o los riesgos asociados al uso de la tecnología, como ha pasado en otros casos, ¿no? Entonces, pues la tecnología además puede cambiar. Mañana podemos tener herramientas distintas, entonces podemos complicarnos si regulamos tecnología y no lo asociamos sobre todo al riesgo. Creo que la regulación que está planteando Europa está asociada un poco a eso. Y lo tercero, importante, me parece, es lo local versus lo internacional. Acá lo local no juega, o al menos lo local debería estar asociado a lo que es internacional. Porque en definitiva, por un lado, podríamos ponerle un freno a la innovación tecnológica si nos ponemos muy firmes en lo que se puede o no hacer a nivel de inteligencia artificial localmente, y eso podría frenar, por ejemplo, empresas que mañana quieran desarrollar soluciones y presentarlas en otros países, como también no calzar, digamos, con lo que en definitiva otras empresas en otros lugares están haciendo. O sea, en definitiva, nosotros como regulación tenemos que buscar, digamos, calzar en ese consenso internacional que hoy está empezando a darse en ese sentido. Por eso Uruguay está trabajando en estas estrategias, que más que una política concreta, son más bien una mirada de largo plazo que busca ir acompañando este ejercicio a medida que pasa el tiempo. Estrategias que han sido abiertas y van a seguir siendo abiertas. De hecho, se formaron, como Carlos comentaba hoy, mesas de diálogo con múltiples actores, tanto públicos, sociedad civil, academia. Hemos tenido mesas específicas con algunos sectores en particular, academia, por ejemplo, es uno de los casos, y en breve se va a abrir a consulta pública. O sea, todos los que ya participaron y se quedaron con algo para decir, o los que no tuvieron la oportunidad de participar, lo van a poder hacer a través de la herramienta de forma de contemplar la mayor cantidad de visiones posibles en ese tema. Y lo otro que me gustaría destacar con respecto a las estrategias
es que no buscamos que estas estrategias queden como algo, como una expresión de deseo, sino que ver cuáles son las oportunidades de aplicarlas y que incluso las estrategias tengan sus líneas de trabajo para poder aplicar este tipo de herramientas. Y como decía Raúl, parte de ese trabajo es, bueno, elaborar un informe con recomendaciones, además de diseñar las estrategias de IA y datos, elaborar un informe con recomendaciones para que luego sí quienes son responsables del tema puedan aplicar o crear una regulación, pero informada y asociada, digamos, a estos trabajos en distintos ámbitos internacionales también. Hola, ahora sí. No, perdón que estaba apagado esto. Agradecía, Gabriel, muy claro tu contribución. Ana, ¿quieres compartir algunas reflexiones de cómo ves el tema de la cooperación, gobernanza, la regulación de IA? Adelante, a ver, ¿está muteada? Ya está. Ahora Ahí sí, va. ahora sí. Ahora sí. Gracias. Capaz que con la inteligencia artificial desarrollamos un modelo de desmuteo automático que se algo anticipe a ver quién va a hablar. Decís Ana y ya se desmutea. Gracias. Sí, bueno, coincido plenamente con Gabriel en que no hay que sobreregular y hay que tener mucho cuidado porque la sobreregulación puede generar desincentivos a la hora de invertir y desarrollar tecnología. Esto me parece que es central, ¿no? Creo que el objetivo tiene que ser cómo maximizar todos los beneficios y disminuirlos y minimizar los riesgos. Y aquí un tema que mencionaba Tamara anteriormente, ¿no? O sea, creo que esa regulación tiene que estar muy asociada al desarrollo, no solamente al uso y la adopción de tecnología de inteligencia artificial, sino también al desarrollo de inteligencia artificial. América Latina tiene que ser capaz también de desarrollar esa inteligencia artificial. Hay un estudio de McKinsey que muestra claramente cómo el impacto de la inteligencia artificial, sobre todo la inteligencia artificial generativa, está generando muchos más impactos positivos en Europa y en Estados Unidos que en países de América Latina, ¿no? Entonces, tenemos que ir hacia modelos, hacia políticas públicas que generen el desarrollo, por supuesto también la adopción, pero el desarrollo de inteligencia artificial. Y cuando hablamos de riesgos, hablamos, bueno, varios de los riesgos que se mencionaron anteriormente, riesgos vinculados con el uso de los datos, con el uso mismo de la inteligencia artificial, la desinformación, con el tema del empleo también, o sea, es un riesgo como vimos anteriormente, y el tema de los sesgos, que creo que hasta ahora no se mencionó, ese es un tema que me parece que es central, ¿no? O sea, detrás del desarrollo de algoritmos, detrás del desarrollo de inteligencia artificial, hay personas que tienen sesgos, ¿no? Entonces, cómo de alguna manera monitorear eso, me parece que es un tema central. Y siempre, como dijo también Gabriel, o sea, pensar en una gobernanza nacional, pero en clara vinculación con el resto de América Latina y sobre todo también con el mundo desarrollado. Muchas gracias. Muy importante tu contribución, Ana. Creo ahora, Carolina, estamos preparados para escucharte. Y a solicitud de Gabriel te vamos a dar 4 minutos. No, porque Porque lo pidió él. ya la verdad que dijeron ustedes ideas y temas que quería poner sobre la mesa y no los voy a repetir, en todo caso enfatizar. Por un lado, y pensando también, hablando en el contexto de Uruguay o América, el Cono Sur, América Latina, digamos, siempre, y Ana traía estos datos, digamos, ¿no? De cómo nos beneficiamos menos y cómo en realidad también somos una región que es menos conocida por producir, más allá de que Uruguay sí tiene un alto, digamos, índice, digamos, de participación de la industria TIC y de software y crecientemente de la IA en su economía, en sus exportaciones. No somos considerados una región que de por sí exporta, que de por sí condiciona o propone las reglas de juego sobre las cuales la tecnología tiene que dirigirse. Y sí también somos grandes usuarios de muchos ámbitos por ejemplo, de plataformas digitales que utilizan la IA hace muchísimos años, ¿no? Entonces, para mí el trabajo, digamos, sobre la generación de mercados digitales regionales o una cooperación regional mayor, en particular para el ámbito de la IA, con infraestructuras compartidas, con modelos de lenguajes entrenados localmente o usando datos que son desarrollados y moldeados y analizados en el contexto regional,
solo se puede hacer, digamos, si podemos trabajar en ámbitos de cooperación más fuertes, ¿no? Público-privado, entre privados, entre estados, y creo que, digamos, han habido algunos indicios de que esto es interesante para muchos países de la región, pero creo que eso hay que profundizarlo mucho más. Creo que, sobre todo, digamos, para mí hay un gran desafío que se plantea a nivel de América Latina, para no destacar el tema de los riesgos y los usos y eso que ya fue dicho, que tiene que ver con cómo otras regiones que tienen participación de mercado mayores, como que son más grandes, y pienso mucho en Europa en este sentido, están avanzando con regulaciones que no son necesariamente la regulación de inteligencia artificial que propone la Unión Europea, sino otras vinculadas al ámbito de las plataformas digitales. Y esto para mí es relevante en el ámbito de la IA, porque si hay algo donde encontramos siempre una enorme tensión, es en los temas de desinformación, es en los temas de los deepfakes, en el contexto de 2024 en América Latina vamos a tener muchos más países en contextos electorales, y esto sabemos que es algo que preocupa a los parlamentarios y demás, ¿no? Entonces, creo que, digamos, que tener como una base, un lineamiento, una mayor entendimiento y cooperación, digamos, entre actores públicos, entre la sociedad civil, entre privados y demás, creo que es importante, y también siento que más allá de la regulación específica, es importante si avanzamos en algo que ya Gabriela había dicho en la intervención anterior, es el desarrollo de cierta infraestructura que permita generar mayores capacidades regionales, porque acá hay que generar economías de escala para ser competitivo y para poder incluso entrenar, ¿no? Más allá que después se salga o no con un producto al mercado, pero a nivel de las universidades precisamos eso, y demás, ¿no? Entonces eso me parece que la cooperación, quizás en un ámbito un poco más estructurado y no solo, digamos, un diálogo de decir cooperé, no, foros permanentes de diálogo y de intercambio, y a su vez prácticas en las que se lleven a compartir espacios de trabajo para, no sé, esto que decía antes, ¿no? Supercomputadoras, nubes, bases de datos con lenguas autóctonas regionales y demás. Eso es como poner en la práctica esto donde podemos ver un ámbito de trabajo concreto. Muchísimas gracias, mucho para reflexionar. Carlos. Un poco en la línea de lo que ya se comentó, pero ver cuál es el grado justo, obviamente, ¿no? de regulación, que no coarte la innovación, porque si no, no se puede pensar prácticamente, pero también que se pueda desarrollar negocios, o sea, desde el punto de vista, ¿no? de la industria, que sea un habilitante, digamos, del desarrollo. Y hay algo que agrego, si quieren, que es más fundacional, que es, obviamente, abajo de todo esto hay datos, ¿no? Hay información, datos, que es lo que después se procesa como IA o a través de los algoritmos. Y recientemente se realizó el primer congreso de DAMA, que es el de gestión de datos, que es lo que está abajo, que no luce mucho, que es medio aburrido, pero, ¿cómo? Exactamente, pero que son los pilares, es lo fundacional que después arriba uno procesa a través de algoritmos, por ejemplo. Y bueno, y eso muestra un grado de evolución, en definitiva. No es regulación, pero sí es, digamos, buenas prácticas, certificaciones que van en una línea de fortalecer todo ese conocimiento. Y capaz que por ahí pueda haber algo que también se pueda hacer a nivel de tipo un sello, no sé, no sé si, ¿no? Un sello de IA Certified, acá ¿no? Eso que plantea como es Carlos, es algo que salió en las mesas, que la estrategia debería incluso potenciar a las empresas de cara a la venta de herramientas, por ejemplo, decir, no, mira, yo estoy en Uruguay, que tengo esta estrategia, cumplo con esto, entonces puedo tener esa especie de sello. Un comentario nomás quiero agregar. En la rendición de cuentas, además, hay un artículo que habla de la posible creación de sandbox regulatorios, justamente con ese objetivo, decir, bueno, más allá de la regulación y demás, si yo necesito probar determinadas cosas, bueno, tener espacio para ese tipo de cosas está abierto ahí también. No es que vaya a quedar una cosa muy encorsetada, digamos, que después no te deje moverte, ¿no? Sino que estos ambientes de prueba van a permitir justamente quizás para determinadas cosas hacer alguna prueba en particular y después entender si lo podemos sacar o no. En fin, quería solo comentario nomás para agregar. Hemos hablado de regulación basada en riesgo, de evitar sobreregulación, de la regulación como un habilitador para el desarrollo, la necesidad, como decía Ana, de
de también potenciar el desarrollo de IA en la región para realmente beneficiarnos de estas tecnologías, poner cuidado en los sesgos, dar desarrollo responsable. Tamar, ¿cómo está viendo la industria? Sí, bueno, no quiero ser repetitiva y creo que ya mencionaron las principales cuestiones que nosotros también vemos como importantes y centrales a la hora de discutir regulación, ¿no? Esto de la regulación basada en riesgos, en procesos y no en resultados, en mantener la conversación a nivel global, por supuesto con el input y con la participación y la perspectiva local y regional. Así que coincido en todo esto que ya se comentó. Yo tal vez agregaría algo, Raúl, que es que la regulación específica de AI es una materia nueva, ¿no? ¿Cómo vamos a regular esta pregunta que nos hacemos a futuro? ¿Cómo sería una regulación específica en materia de inteligencia artificial? Pero como mencionaban acá, lo que sí ya existe son las políticas públicas en materia de AI, ¿no? Que están muy relacionadas y que están interconectadas con la regulación. Y en ese sentido, yo creo que es como un primer paso que hay que dar a nivel local, ¿no? Cuáles son las políticas públicas de promoción y también de mitigación de riesgos. O sea, no todo es una ley específica del Congreso sobre inteligencia artificial, sino que hay mucho que se puede hacer de manera adyacente. Y en ese sentido, lo que diría es que Uruguay es un faro, ¿no? Si hay un país en la región donde estas cosas se están haciendo de manera robusta, de manera sustancial, es en Uruguay, donde, bueno, Gabriel mencionaba algunas de las líneas de trabajo, la estrategia nacional, las mesas de diálogo, el diálogo multi-stakeholder, ¿no? El diálogo de múltiples partes interesadas, las consultas públicas, la ejecución y la implementación de estas estrategias a nivel de gobierno y de administración pública, pero también en otros sectores como son los de la educación, por ejemplo. Entonces, ahí también hay mucho que Latinoamérica le puede enseñar al mundo, ¿no? Y que Uruguay le puede enseñar a Latinoamérica. Entonces, creo que ahí tenemos unas puntas muy interesantes de políticas públicas y potencialmente futura regulación en Uruguay con todo este paquete de medidas, incluyendo el sandbox regulatorio, que me parece también algo interesantísimo y que no lo veo mucho en otros países y que nosotros podríamos exportar, ¿no? Que desde la región y desde Uruguay se podrían exportar como mejores prácticas, ¿no? Entonces, también no es reinventar la rueda, sino ver qué es lo que efectivamente está funcionando y qué es lo que efectivamente se está haciendo en nuestros países de manera virtuosa. Muchas gracias. Bueno, y creo que nos deja, ya que usaste la analogía con el faro, nos deja una luz esto, y una responsabilidad. Me pareció muy importante lo que decía Carolina de mantener la conversación, que también tú, Tamar, lo mencionabas, y bueno, que Gabriel, por la vía de los hechos, lo están llevando adelante. Una conversación significativa, ¿no? Tú decías, no es solo una conversación de decir, ya estuve, hablé, y no, en este marco en este sentido hay varios procesos andando. Se está discutiendo en Naciones Unidas, probablemente haya propuestas de gobernanza de la IA, también se discuten a nivel local en varios países, hay muchos proyectos, muchos de los cuales parecen como muy apresurados, pero ¿no? Me parece importante destacar lo que se decía de la participación de todos los actores, ¿no? O sea lo que sea, creo que esto es demasiado importante como para dejarlo en manos solamente de un actor, de los gobiernos, ¿no? De organismos internacionales, y necesitamos participación de todos los actores. Antes de ir a un comentario final de cierre, Alexander, tenemos... Sí, cómo no. Bueno, primero que nada quiero decir que no me quiero ir sin una pregunta del auditorio. El team virtual está ganando por goleada, así que bueno, a ponerse las pilas. Y bueno, Gianfranco, desde Me Perú parece que la presión... la presión es mecanismo. terrible. Miren que a mis estudiantes les hago lo mismo y alguna pregunta sale. Sí, y la profesora de ética me acaba de confirmar que el que hace la pregunta salva el curso. Así que esa data me acaba de llegar, así que arriba. Bueno, entonces Gianfranco nos escribe de Perú, así que un especial saludo para él que está participando del exterior también. Y la pregunta iba por el lado de cómo hacer esta regulación. Y nos pregunta si debería de empezar por una difusión de criterios éticos para seguir con un desarrollo de entornos controlados, como decía Gabriel, los ambos regulatorios, y luego aprobar normas de carácter obligatorio considerando realidades locales, ¿no? No sé si quieren pasar al limpio la pregunta. Carolina, ¿querés responder?
Creo que eso es la única que no ha respondido. No me quedó del todo clara la pregunta en sí misma, si digo, la puedes resumir. Sí, resumo. Sí. Es ¿cómo vamos a regular esto? ¿Con sandbox regulatorios? ¿Empezamos con principios y luego normas obligatorias? Yo no hablé mucho de lo de los, o sea, lo de los principios. Para mí me parece que es un instrumento interesante y no porque haya participado de ese grupo de trabajo, pero también sí. No, pero sí creo que tiene mucha legitimidad. Sí creo que son robustos los principios para las recomendaciones éticas sobre la inteligencia artificial, que fue aprobado por la Asamblea de Naciones Unidas en noviembre del 2021. Y acá no son principios, si lo leen, van a ver que es un documento interesante que tiene una visión de qué es lo que queremos preservar, qué principios y qué mecanismos tenemos que desarrollar. Es bastante práctico. Entonces, ahí, para no seguir discutiendo cuáles deberían ser los principios, por supuesto que no queremos una IA sesgada, que queremos una IA confiable, que queremos una IA representativa. Entonces, eso está, y yo creo que lo que tenemos como enorme desafío es aterrizar eso en prácticas y políticas públicas. Creo que lo de los sandbox es fundamental porque esto es un problema nuevo. Si nos basamos en lo que conocemos del pasado, nos puede ayudar, nos puede dar alguna pista. Pero también tenemos que tener muy presente que esto es algo que es bastante nuevo, o muy nuevo en algunos casos, y sí decir algo que lo hemos mencionado al pasar varios de nosotros, pero lo vuelvo a enfatizar. La IA es una tecnología de propósito general, y no es lo mismo si yo estoy pensando en una IA, incluso en una IA generativa para el agro, que si lo pienso en el mercado de las noticias informativas, o en el contexto de campañas electorales, o en el contexto de diagnosticar una enfermedad. Entonces, ¿podemos, me pregunto, pensar en regular una inteligencia artificial en forma general cuando va a tener aplicaciones tan concretas en ámbitos tan distintos y sobre los cuales existen en muchos de ellos regulaciones y políticas públicas específicas hace décadas? Y yo creo que lo que tenemos que hacer es involucrar a los sectores que van a estar usando la IA. Mucho más que hablar, digamos, los principios generales, creo que tenemos ahí esos principios y cada país, muchos países en la región, como mencionaba Ana, ya tienen estrategias, otros todavía no, pero después creo que es muy importante pensar en los sectores, porque es ahí donde va a entrar la criticidad de la necesidad de tener una regulación más estricta o menos, de explorar, es algo nuevo que está abriendo un mercado. Pensemos hace 10, 15, 20 años, Shoshana Zuboff, profesora de Harvard, dice, bueno, hasta que Google no nace, el mercado de los datos digitales en el mundo no existía. O sea, hoy los mercados de datos fueron generados por la visión de una empresa, digamos, de presencia global. Y bueno, entonces pueden haber mercados nuevos para los cuales precisamos pensar en sandbox, porque no tenemos la palabra ya definida o cerrada y no sabemos a futuro cómo va a evolucionar ese sector y qué nuevo mercado se va a determinar a partir de eso. Entonces, es una combinación de principios generales, prácticas concretas, sandboxes, y ver qué es lo que los sectores ya vienen haciendo, el sector transporte, el sector salud, el sector agro y demás. Me parece que por ahí, pero no es una vía sencilla, obviamente. Muchas gracias. ¿Querés hacer otra pregunta? Perfecto. Vamos entonces a una ronda de cierre y le voy a poner una pregunta bien fácil para terminar. Bueno, ¿cómo diríamos? En base a todos los conocimientos, a todo lo que hemos conversado, para resumir en un minuto, ¿qué hacemos con la inteligencia artificial? Entonces, Gabriel, ya que tenés vos quedás siempre, es como el juego de la silla, quedaste con... Para no molestar, me quedo el micrófono y termino arrancando. La usamos, seguro. A ver, como decía hoy, nosotros lo que buscamos, por lo menos desde mi lado, digamos, de lo que a mí me toca, es fomentar el uso de estas tecnologías como el resto, de forma responsable, ni que hablar, viendo cómo las aprovechamos para mejorar cosas que estamos haciendo y cómo cuidamos cosas básicas como los derechos humanos o pensamos en el trabajo, en fin. Hoy Carolina hablaba de lo que son las recomendaciones de UNESCO. Uruguay ya adhirió a eso, está haciendo un trabajo, está terminando un trabajo de entender qué tenemos que hacer para poder cumplir con esto, de manera de poder avanzar seguro sobre el tema, ¿no? Y ni que hablar que fomentar el uso y el ecosistema, digamos, que potencia ese uso, ¿no? De público-privado, academia, Estado, y seguir, digamos, también entrenando, no solamente digamos, lo que tiene que ver con capacidades técnicas, sino a las personas que son, en definitiva, destinatarias, en lo que a mí respecta, de los servicios que nosotros damos.
Carlos. Sí, también en la misma línea, aprender, seguir aprendiendo, capacitarse. No sé, acá todos los que están acá, pero si no están estudiando esto, en algún momento lo van a tener que estudiar, o si es cross a lo que están estudiando de otras temáticas, pero va a aparecer. Y bueno, es la realidad, o sea que hay que profundizar, digamos, amigarse de vuelta con todo esto estos desafíos y avanzar para adelante. Ana, ¿qué hacemos con la IA? Bueno, gracias, Raúl. Tres cuestiones rápidas. En primer lugar, maximizar beneficios y minimizar riesgos, o sea, se dijo claramente. En segundo lugar, ocuparnos del tema, ocuparnos, y para eso, como decía Carolina, un diálogo estructurado, multisectorial, ético, responsable. Sobre esto me parece que es un tema central a nivel local, a nivel regional y a nivel internacional. Y en tercer lugar, el uso de inteligencia artificial, pero también el desarrollo de inteligencia artificial. Tenemos que, como América Latina, ser capaces de desarrollar inteligencia artificial, porque si no, la brecha con el mundo desarrollado va a ser cada vez mayor. Gracias. Gracias a ti. Tamar. Sí, coincido también con lo que ya se dijo. Agregaría involucrarnos desde Latinoamérica, como decía Ana, y pensar cuál es el aporte específico que vamos a hacer a la discusión global, ¿no? ¿Cuál es la especificidad que vamos a traer desde la región para colaborar con el diálogo global, con el diálogo internacional, pensando en esto, ¿no? En todas las oportunidades, en cómo aprovechar estas oportunidades, cómo minimizar los riesgos y cómo hacer que estos beneficios lleguen a la región, ¿no? Lleguen a nuestros países y realmente tengan un beneficio y un impacto concreto en nuestras comunidades. Fantástico, la verdad que muchas gracias y te doy el último minuto para responder la pregunta. Solo decir, complementando, sumando y adhiriendo plenamente a todo lo dicho, es que si nosotros no hablamos acerca de esto, otros van a hablar por nosotros. Entonces hay que hablar, hay que entender, hay que saber, hay que decir, levantar la mano, pedir permiso o a veces generar el espacio, porque si uno no tiene estas conversaciones, las van a tener otros y van a tomar esas decisiones otras personas por nosotros. Aprender, seguir aprendiendo, participar del desarrollo, involucrarnos, ocuparnos del tema, colocarnos como desarrolladores de inteligencia artificial para el mundo y hablar, ¿no? Como dice el dicho, cuando no estás en la mesa, estás en el menú. Así que mejor estar en la mesa. Así que participar y, por supuesto, volvemos acá, vuelve a aparecer el tema del diálogo multisectorial. Eso es importantísimo. La verdad que de mi parte les agradezco mucho a todas y todos por haber participado. Como dije anteriormente, especialmente a Tamar y Ana, que pobres les arruinamos el almuerzo del día feriado. Muchísimas gracias. Quedamos en deuda con ustedes. Ha sido, creo yo, me parece que fue un diálogo que fluyó muy bien y una de las mejores conversaciones en las que he estado sobre este tema, que por supuesto es un tema que seguirá sobre la mesa. No sé si será la decisión que tome el Times, el New York Times para fin de año, pero merecería que la tapa fuera inteligencia artificial, ¿no? Porque ha sido sin duda, como decían, todo esto se aceleró a partir de octubre-noviembre del 2022 y este año ha sido el año, lo recordaremos en el futuro como el año que estuvimos ocupados y discutiendo, trabajando sobre inteligencia artificial. Así que muchas gracias, seguimos en esta discusión y Laura, vuelvo a ti para el cierre. Bueno, muchas gracias Raúl y muchas gracias a todo el panel, muchas gracias a nuestras panelistas remotas. Realmente, como dijiste vos Raúl, un panel de lujo hemos tenido. Y bueno, muchas gracias a todos también por la participación, a todos los alumnos. Si alguno todavía quiere preguntar algo o hacer algún comentario que no sea una pregunta respecto a este tema, están más que bienvenidos. Veo ahí que Rodrigo no tuvo mucho éxito con la hamburguesa, pero, pero ahí de repente, si alguien quiere, bueno, por favor. Hablaron un poco de regulaciones, hablaron un poco de educación, y mi pregunta va más desde mi perspectiva como estudiante, ¿no? Que yo veo como que algunos profesores estaban como 50% dividido, que sí usarla y 50% no usarla. Eh,
perdón, me agarraron desprevenido y... no, y eso. Y si dirían como que al ritmo que está evolucionando la inteligencia artificial, si el estudio debería evolucionarlo de la misma manera, por así decirlo, ¿no? Porque por esto que digo, que hay profesores que están en contra y hay profesores que están a favor. Y yo, por ejemplo, hago un informe y lo primero que hago es preguntarle a ChatGPT qué estructura usar, porque claramente redacta 10 veces mejor que yo, ¿no? O sea, y está, va más que nada por ese lado. Si están a favor que el estudiante lo use o que no. Tenemos el primer salvado del curso, así que felicitaciones. Así que le doy la palabra a los oradores ahora. Sobre el cierre, estamos medio sobre el cierre. Para no comprometer a las docentes que están en la sala, pero me quedo con algo que dijo Carlos más temprano, que era cuando le preguntaban sobre el empleo, y él decía, nosotros estamos viendo esto como copilotos, ¿no? Y me parece que la educación también va a tener que ir por ese camino, ¿no? O sea, no podemos negar herramientas recursos que existen. O sea, me parece que tiene que ver un poco con lo que hablaba Ana, lo que hablaba Tamar, de cómo apropiarnos de estas tecnologías para hacer las cosas mejor. Así que sí, me parece que estamos en una etapa de transición, es difícil, y como decíamos, muchas veces la discusión se da desde el temor, la aprensión, pero con el tiempo eso tiene que ir, sí, adoptando. El otro día vi justamente alguien que ponía de otro lado, no sé, de otro país, alguien que había publicado en Twitter que había puesto un examen y ponía las preguntas y le daba tiempo a los estudiantes, incluso para que hablaran entre ellos y para que consultaran lo que quisieran, ¿no? Y decía, bueno, no les voy a... Ese es el mundo actual y entre otras cosas tienen que aprender también a encontrar el conocimiento, a hablar con los pares, pero todos son evoluciones, ¿no? Siempre hay algunos que lideran, son pioneros, pero me quedo con el concepto que decía Carlos de usar la tecnología como copiloto y así, me parece que eso también tiene que pasar en la educación. Solo decir que en esta universidad no se prohíbe el uso de la IA. Eso fue una decisión tomada por el rector este verano, y después de varias reuniones que hubo, así que cada profesor obviamente después en el aula determina, digamos, hasta qué punto va a querer usarlo. Pero lo del copiloto lo quiero decir así, yo no tengo un Tesla ni manejo un auto así de esa naturaleza, pero un amigo de Estados Unidos le digo, ¿cómo te va con tu Tesla? Y me dice, si yo no... La verdad es que no pensás que esto va a tener un futuro muy cercano y sobre todo ayudar a gente de la tercera edad para poder movilizarse en un país tan desperdigado y con un sistema de transporte público, como sabemos, no demasiado extendido. Y dice, mirá, si yo no freno, si yo no conduzco con el copiloto, digamos, y freno a tiempo, digamos, Tesla va a tomar una decisión, por ejemplo, casi lo hace en Brooklyn Bridge, de parar y tener atrás, casi genera un choque si él no hubiera determinado que tenía que intervenir, porque la IA en ese momento decidió que estaba demasiado cerca, pero él no podía frenar y tomar esa decisión porque iba a generar un choque trasero, ¿no? Entonces, es esto es ser copiloto. Entonces, si usamos el ChatGPT para hacer un copy-paste y pegarlo en un documento Word y entregarlo, eso no es ser copiloto, ¿no? Entonces, eso también lo quiero aclarar. Y ahí va a haber que trabajar docentes y estudiantes en ver cómo avanzamos, digamos, en esta idea de co-conducción con la tecnología. Sí, sin duda que sí, estoy totalmente de acuerdo. Yo también personalmente uso el ChatGPT, pero también me gusta pensar un poco, se lo transmito a los alumnos, porque se lo transmito a mi hija también, digo, úsalo, pero no dejes de usar tu pensamiento, tu cabeza, no dejes de ser vos solo por usar únicamente el ChatGPT, ¿no? O sea, no seamos dependientes al 100% de la herramienta. Ese es un poco... Bueno, ¿alguien más que quiera hacer algún comentario? ¿Nadie? ¿No se anima nadie a salvar el curso? ¿No? Bueno. No, bueno. No sé si alguno de los integrantes del board de Internet Society quiere participar. Nicolás, Mauro, ¿algún comentario? ¿Sí? Ahí atrás, Rodrigo. Sí. Bueno, cortito, nada más estamos en tiempo. Muchas gracias a todos por venir. Felicitaciones al panel, creo que conformamos un panel excelente y la temática se desarrolló. Coincido con lo que decía Raúl, creo que es una de las conversaciones más
agradables que he presenciado, y después de haber venido de eventos tan enormes, donde tuvimos con Raúl, realmente me dejó muy conforme. Gracias a los alumnos que andan por acá atrás. Un comentario cortito, a ver si tiene alguna perspectiva. Dos cosas. Una, la industria apunta a la inteligencia artificial general. ¿Cuál es la perspectiva desde el punto de vista de la industria cuando lleguemos a eso? O sea, la industria, para los que no están en el tema, la industria de la inteligencia artificial general pretende ser la que realmente simule o imite a la perfección la cognición humana. Podemos entrar a la discusión si en algún momento va a pensar o no, o va a tener sentimientos o no. Mi opinión es que no, pero sí va a lograr hacer una imitación muy perfecta de nuestra cognición humana. Cuando lleguemos a ese punto, integrado la robótica, por ejemplo, antropomórfica, ¿qué vamos a hacer con esas entidades? Esa es la primera pregunta que quiero plantearles. Lo segundo es, desde el punto de vista de la regulación, un tema que está brillando mucho por ahí es el tema de la marca de agua, lo que se llama Declarative by Design, es decir, que la inteligencia artificial declare por sí misma cuando interviene en producir algo. ¿Cuál es la perspectiva desde la academia, obviamente la regulación de parte del gobierno y la industria privada, por supuesto? Bueno, Mauro, para hacer un comentario corto, empezamos de vuelta al panel. Empezamos de vuelta al panel. Bueno, no sé si alguno quiere contestarlo. No sé, Tamar, ¿querés contestar algo de la parte de la marca de aguas? Es parte de los compromisos que las Big Tech asumieron. ¿Cómo sería eso de la marca de agua? No lo entendí 100%. La marca de agua es lo que se denomina... Declarar que un producto fue hecho por... diseñado... La inteligencia artificial, al producir algo, lo que se llama Declarative by Design, la misma inteligencia artificial es una marca de agua en lo que produce. Obviamente podemos tomar lo que produce y transformarlo en otra cosa, evidentemente la marca de agua se podría perder. Pero es un paso adelante en donde evitar, por ejemplo, el tema de plagios, obviamente, o lo que estamos comentando recién de la... Creo que puede ser una buena idea, hay que pensarlo en relación a desarrollos concretos de inteligencia artificial, aplicaciones concretas de inteligencia artificial y cómo se implementaría o cómo funcionaría, pero en líneas generales creo que todo lo que traiga transparencia a las herramientas, ¿no? Y tranquilidad a los usuarios es beneficioso, sirve mucho también para aplacar esto que decíamos, ¿no? De los miedos y del pánico, de estoy hablando con una inteligencia artificial, estoy hablando con un humano. Entonces, todo lo que contribuya a la transparencia y a la claridad sobre el proceso detrás de la tecnología de cara a los usuarios, también a los hacedores de políticas públicas y a todos los sectores involucrados, me parece que es una idea y una iniciativa interesante a explorar. Carlos. Sí, no, era un par de comentarios de cosas de que están pasando. Simplemente hay una empresa o algunas empresas en Japón, creo que el CEO o la CEO es una IA. Entonces, a ese nivel será experimental capaz o no. Sí, bueno, entonces les está yendo bien entonces. Y cosas de ese tipo. Y lo otro es que ¿cómo es? Altman. Él creó hace poco ahora ya no, porque no está más en OpenAI, pero creó un grupo para estudiar algoritmos de una superinteligencia o ahora no tengo el nombre bien, como para hacer contrarrestar la evolución. En un momento, no sé. Entonces hay cosas que están en un limbo que todavía no... hay que comprender todo eso y ver, obviamente, cómo evoluciona. Genial. Bueno, muchas gracias. Mauro, no te doy más la palabra porque... Bueno, muchas gracias a todos y los quiero invitar a que se unan a Internet Society. Pueden buscarnos en las redes sociales. También tenemos un sitio web que es isoc.uy. Pueden afiliarse a Internet Society. Hay un montón de cursos, un montón de oportunidades. Incluso hay programas que les permiten aplicar para financiamiento de proyectos de hasta $50.000. O sea que les pido que se unan, miren, contáctenos, búsquennos por las redes sociales, por la web. También los invito al IGF, que es el Foro de Gobernanza de Internet. Es un foro que se hace local, pero después se hace uno a nivel regional y uno a nivel global. Como les comentaba, es el día miércoles en la tarde en la Casa de Internet, en la zona de Carrasco. No sé si saben dónde es, pero también los invito a registrarse, búsquennos por las redes sociales, estamos todos por ahí. Bueno, no quiero sacar más tiempo porque nos van a observar, así que gracias nuevamente a todos por venir y bueno, los vamos a estar contactando para
para comentarles todos los eventos que tenemos programados para el siguiente año. Gracias. A los panelistas no se vayan porque nos vamos a sacar una foto.